Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, un miércoles más aquí en Recuperando la Doctrina. Qué hermoso es poder estar con cada uno de ustedes nuevamente y poder ser partícipe de estos estudios bíblicos que miércoles tras miércoles hemos compartido con cada uno de los que quieren aprender más de la palabra del Señor. Sean ustedes los más bendecidos en el día de hoy y vamos a hacer una pequeña oración para después poder seguir estudiando lo que es la palabra del Señor que tanto bien nos hace. Señor, yo te doy gracias porque tú eres bueno, Señor mío, y porque tu palabra es eficaz, es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, Señor, que puede llegar incluso a dividir el alma del espíritu, Señor mío, donde puedes incluso conocer las intenciones, Señor, de nuestro corazón. Señor, ayúdanos, Señor, para poder comprender, para poder entender, para poder tener el discernimiento necesario y que esta palabra sea aquella palabra que nos cambie, nos transforme, Señor mío. Te doy gracias porque sabemos que en tu palabra está la vida, Señor mío. Es lo que tú dejaste para que la iniquidad no fuera parte de nosotros. Señor, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Vamos a seguir estos estudios bíblicos y hemos estado hablando de un tema que ya eh, ha sido, no sé cuántos miércoles ya llevo con este tema de las iglesias. Entonces nosotros tenemos que comprender que aquí hablamos del apocalipsis de la iglesia novia y hemos tratado de ver las diferentes iglesias, de diferentes cartas que se mandaron a estas 7 iglesias. Acuérdense que les vuelvo a reiterar que apocalipsis no significa fin del mundo, sino significa revelación. Y es esto lo que nosotros hemos tratado de comprender, que la palabra se nos sea revelada, comprendiendo un poco más sobre estas 7 iglesias, comprendiendo un poco más lo que Cristo nos quiso decir y nos advierte en cada una de ellas. Amén. Ya he visto varias iglesias y hoy día hemos estado viendo la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea es una iglesia que se había entibiado, que no era ni frío ni caliente, sino de que sencillamente ellos eran tibios, y el Señor usa palabras bien fuertes en estos versículos donde dice que por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, porque eres tibio, imagínense. Entonces ya hemos podido analizar o hemos podido hablar un poco de ser caliente o de ser frío. Hemos podido analizar un poquito de cómo viene la frialdad a nuestra vida cristiana, porque tenemos que entender algo. Tenemos que entender que aquí el Señor le está hablando no a los que están afuera, sino le está hablando a los hijos e hijas de Dios. O sea, me está hablando a mí y te está hablando a ti. Entonces nosotros aquí tenemos que ponerle la lupa, ¿no? Ponerle un poquito el zoom y ver qué es lo que el Señor nos quiere revelar. Y ya vimos varias cosas, hermano, y entre ellos vimos también de que hay muchas cosas que pueden hacernos tibios, y en eso están las cosas malignas, o lo que le decíamos en la palabra original, las cosas poneros. Entonces vimos que hay dichos malignos, hay ojo maligno, hay frutos malignos, hay pensamientos malignos, hay tesoros malignos, hay generación maligna, hay siervos malignos, espíritus malignos, obras malignos, siglo maligno, sospechas malignas. Hay un corazón maligno, hay una conciencia maligna, hay una jactancia maligna, hermano, y también está el día malo. No hemos visto todo, solamente hemos visto un poco de los dichos malignos, de los frutos malignos y de los pensamientos malignos. Amén. Y hemos estado tratando de avanzar un poquito más en lo que tiene que ver en la iglesia de la Odisea.
Y el texto que hemos estado analizando en este momento está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 17, que dice, escribe al ángel de la iglesia de Laodicea. Yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Ves? Mira las palabras fuertes acá. Ahora, ¿por qué? Dice, porque tú dices, no es que nosotros, dice, tú dices, nosotros decimos, no es que el Señor, es como que nosotros hablamos de nosotros, pero hablamos algo que no es verdad, hermano, algo falso. Entonces, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. En otras palabras, no tengo necesidad de Dios, no tengo necesidad de los hermanos, no tengo necesidad del pastor, no tengo necesidad de la iglesia, no tengo necesidad de Dios. Yo puedo estar en mi casa y hermano, y aquí la palabra me dice, porque tú dices, sí, eso lo dices tú, pero la palabra del Señor eso no lo dice. Amén. Sí tenemos necesidad de Dios, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. Ahora, el texto que quedamos la vez pasada es este. Y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Santo Dios. Qué palabra, hermano. Imagínense que el Señor nos trate así, así. Que de repente se te ponga el Señor frente o en sueño, en una visión, y te diga, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Cómo quedaría uno? Miserable, pobre y ciego. Pero mire, acuérdese que la palabra desventurado es la palabra original talaiporos, ¿m? Del diccionario Strong 5005 y quiere decir alguien infortunado, algo desdichado, o sea, opacado, infeliz, desafortunado, desgraciado y también miserable. Es por eso que aquí la palabra anteriormente, a ver si me puedo retroceder por ahí, dice, y no sabes que tú eres desventurado y miserable. Aquí lo pone como dos palabras diferentes, miserable y desventurado. Pero esta palabra en el original es una. Y es la que hoy día le estoy mostrando. Desventurado es la palabra taliporos. Que quiere decir desventurado, que quiere decir opacado, que quiere decir desgraciado, que quiere decir miserable. Ahora, fíjese de que a pesar de que son palabras fuertes, en Romanos capítulo 7, versículos 23 y 24, que lo vimos la vez pasada, solamente le estoy haciendo un repaso para poder llegar a lo nuevo, dice, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, miserable de mí. Y fíjese que aquí cuando él dice miserable, él está diciendo talaiporos de mí. Él está diciendo, desgraciado de mí, infeliz soy, desafortunado soy, desdichado soy, miserable soy. Mire, pero eso no se lo dijo el Señor. Eso se lo dijo Pablo mismo, se lo está diciendo a él mismo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Fue en el momento, queridos hermanos, cuando él pudo reconocer de que en su piel, en su carne, en su mente, en sus emociones, en sus sentimientos, existía una ley del pecado que siempre como que lo tiraba al pecado y como que lo mandaba al pecado. Y entonces cuando él veía que caía en pecado, entonces él decía, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo? ¿Quién me va a librar de estas emociones negativas? ¿Quién me va a librar de este corazón malo, de este corazón poderoso? ¿Quién me va a librar de este corazón maligno? ¿Quién me puede librar? Pero por la misma, él encontró la respuesta porque años más tarde él dijo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces eso quiere decir que ya él había evolucionado en su vida del cristianismo y ya no luchaba a lo mejor con la carne, sino luchaba contra aquellos que se decían tener doctrina y realmente tenían una doctrina errónea. Amén.
Entonces vemos aquí, hermano, de que aquí lo más importante que el Señor nos muestra en el día de hoy, a través de la iglesia de la Odisea, es poder reconocer nuestros errores. Si tú no reconoces tus errores, difícilmente Dios podrá hacer algo por ti. Porque Dios jamás se va a ir en contra de la voluntad humana. Él la puso ahí para que la voluntad de nosotros la podamos poner bajo su voluntad y poder realmente ser salvos por la misericordia de Él. Amén. Pero no dice solamente esta palabra, sino también dice que eres un pobre. Y aquí entonces vamos ya a lo nuevo. Y pobre quiere decir mendigo, infortunado, indigno, desamparado. Esa es la palabra, esa es la traducción original que se le da a esta palabra. Pero me impresionó mucho que pobre, aparte de eso, dice que es mendigo. Y un mendigo es alguien que no tiene casa. Un mendigo es alguien que anda por las calles pidiendo. Un mendigo es aquel que a lo mejor no tiene un trabajo y que lo único que vive y sobrevive por lo que la gente le da. Entonces, un pobre espiritualmente, ¿quién es? Es alguien que no tiene casa, hermano. Es alguien que no tiene casa espiritual. Es alguien que no tiene casa donde acogerse. Es alguien donde no hay ninguna iglesia que lo pueda acoger. Entonces tú no puedes ser un pobre. Tú no puedes ser un mendigo espiritual. Tú necesitas una iglesia en el nombre de Cristo Jesús. Donde quiera que estés, necesitas una iglesia para que tú te puedas desarrollar. Mire, nosotros tenemos hermanos en Colombia, tenemos hermanos en Chile, tenemos hermanos incluso en Bolivia, y ellos, esta iglesia ha sido su casa. Y ahí estamos enseñando, ahí estamos discipulando, y ahí estamos con ellos porque para ellos esta es la casa. Entonces ellos no están huérfanos. Pero tú que no tienes, tú que no estás afiliado a ninguna parte, tú sencillamente que tratas de escuchar la palabra del Señor por medio de YouTube a diferentes predicadores, pero no perteneces a ninguna parte, entonces el Señor te puede tratar como un pobre, como un mendigo, como alguien que no tiene casa. Wow, hermano. La cosa no es tan fácil. Es que nosotros tenemos que empezar a entender qué es lo que el Señor quiso decir con estas cosas. Pero también dijo ciego. Y la palabra, esto se puede traducir de diferentes formas. Ciego es alguien que no tiene vista, pero me gustó lo que decía en el diccionario Vine. Y en el diccionario Vine le dice incapaz de entender, alguien opaco. O sea, un ciego espiritual es alguien que es incapaz de entender que hoy día el Señor nos está diciendo que tenemos que arrepentirnos de nuestros caminos. Si tú no entiendes esto, entonces el Señor te puede tratar como ciego porque sencillamente tú estás poniendo tus propias emociones, tus propios pensamientos. Y fíjese que la palabra del Señor me dice que nuestros pensamientos están muy abajo y los pensamientos del Señor están muy arriba. Entonces no podemos poner nuestros propios pensamientos ante los pensamientos del Señor, porque entonces seríamos incapaces de entender los pensamientos del Señor y Él nos diría, tú eres un ciego. ¿Se da cuenta lo que le estaba diciendo a esta iglesia? ¿Se da cuenta lo que el Señor nos está diciendo a nosotros? Porque acuérdese que son iglesias del Apocalipsis, iglesias de los últimos tiempos. Nos está diciendo cómo la iglesia va a estar en el día de hoy y que hoy día solamente pido al Espíritu Santo que te dé la luz suficiente para que no seas ningún miserable, ningún pobre, ningún desnudo, ningún ciego, sino que puedas reconocer como Pablo reconoció que era un miserable, pero por ese reconocimiento él pudo vencer y ser un más que un vencedor. Amén. En todas las cosas que al hombre, que a la mujer aflige la vida. Mateo capítulo 15, versículo 14. Miren lo que Jesús decía. Dejadlos. Son ciegos, guías de ciego. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán
en el hoyo. O sea, en otras palabras, un ciego jamás va a poder guiar a otro ciego. Entonces nosotros tenemos que tener una visión clara. Tú tienes que tener una iglesia, una casa en el Señor. Esa iglesia tiene que tener una visión clara. Tú tienes que saber hacia dónde estás caminando. Nosotros en esta iglesia sabemos dónde estamos caminando, tenemos una visión clara, preparándonos para su venida, preparándonos en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu, cambiando nuestra forma de ser, cambiando nuestras emociones, cambiando el pensamiento humano para el pensamiento de Dios, cambiando, perfeccionando el amor, que el amor se perfeccione, que la fe se perfeccione, que nuestras obras se perfeccionen, que todo tiene que ser perfeccionado en nosotros, porque eso se trata, caminar con el Señor. No quedarnos quietos, no quedarnos sencillamente en un peldaño, sino ir subiendo todos los días, en cada momento un peldaño más, para estar más cerca del Señor. Amén. Entonces el Señor dijo, miserable, pobre, ciego, pero también dijo desnudo. Veamos un poquito esto. Desnudo en el original es alguien descubierto, pero también dice alguien sin cobertura. Santo Dios. Alguien sin cobertura. De esto se ha hablado mucho, ¿no, hermano? ¿Para qué vamos a tener una cobertura? Sí, porque el Señor nos manda a tener cobertura. Si no estamos desnudos, el Señor todo lo hizo de una forma jerárquica y de una forma de que todos teníamos que estar bajo. Porque dice, sobre un grande hay otro más grande. Amén. Apocalipsis capítulo 17 y 16. Mire, esto fue en cierta manera lo que el Señor iba a hacer con la ramera, que iba a hacer con la madre de las rameras. Acuérdese que en el Apocalipsis habla siempre de tres cosas. Está el anticristo, está el falso profeta, ¿no? Está la ramera, etc. Pero mire lo que dice acá. Y los 10 cuernos que viste es la bestia, anticristo. Estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Mire, o sea de que todo lo que no es del Señor, ¿cómo queda? Desnudo. Todo lo que no es del Señor es por eso que el Señor dice que cuando nosotros los aceptamos, Él nos da una cobertura, un vestido, una cobertura. Nos da una cobertura y dice que es blanca y limpia y que tenemos que tener el cuidado de no mancharlas. Dice, no vaya a ser cosa que nuestras vestiduras estén con manchas, ¿no? O que estén arrugadas. No, hermano, tenemos que mantener una vestidura sin arrugas y sin mancha. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una cobertura. Pero los que no tienen cobertura, ¿cómo llegan en el juicio de Dios? A llegar desnudos. Entonces, comprendiendo esto, les vuelvo a poner el texto y ahora lo va a usted comprender mucho mejor. Mire, Apocalipsis capítulo 3, versículos 18 y 19. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Y ahora escuche, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Se da cuenta? Entonces el Señor le decía a la iglesia de la Odisea, tú eres un desnudo, un desventurado. ¿Por qué? Porque la desnudez, hermano, ¿qué es lo que refleja? Refleja nuestro pecado. Eso es lo que refleja la desnudez. Refleja nuestro pecado, nuestras formas de seguir al Señor, nuestro propio camino de seguir al Señor. Porque ellos decían, porque tú dices que yo eres rico, que no tienes necesidad de nada, y el Señor nos dice, pero no es así. Yo te veo un ciego, un miserable, un desnudo. Y aquí está la palabra, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Entonces, ¿qué es lo que representa la desnudez? Nuestro pecado. Pero nuestro pecado es el que está escondido. Ese representa la desnudez.
Entonces aquí nosotros vemos, hermano, y este es el texto que sigue al texto anterior. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Entonces, ya viendo esto, lo que el Señor le había dicho anteriormente, que eran unos ciegos, que eran unos desnudos, unos miserables, que eran unos pobres, ¿no? Y que eso es lo que el Señor veía en ellos. Algo, una observación completamente diferente a como ellos se veían o a como nosotros nos vemos. Amén. Porque no se trata de ellos, hermano. Aquí tenemos que meternos todo en la palabra del Señor. La palabra del Señor nos habla a nosotros. No vaya a ser cosa de que tengamos desnudez. No vaya a ser cosa de que seamos ciegos. No vaya a ser cosa que seamos miserables. No vaya a ser cosa de que seamos todo lo que el Señor nos dice tan fuertemente aquí en la palabra del Señor. Y que de repente nosotros digo, no, no creo porque no tengo necesidad ni de iglesia, ni pastor, ni de Dios, ni de nadie. ¿Estás seguro? Porque entonces, ¿cómo va a crecer? Porque el Señor, hermano, viene a buscar no a una niña, sino quien viene a buscar a una mujer madura, a su esposa. Esos son los que se van con el Señor. Entonces, cuando el Señor les descubre a ellos la vergüenza de su pecado, la vergüenza de su desnudez, entonces dice aquí, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Ok. ¿Para qué? Para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Ok, veamos esta parte ahora. Vamos a tomar un poquito de agua. ¿Me da permiso? Entonces aquí, hermano, es muy importante porque dice que nosotros tenemos que comprar. Mire lo que él nos aconseja. Que compremos oro refinado en fuego. ¿Qué significa esto, hermano? No quiere decir que usted va a ir a alguna parte a comprarse un oro, ¿no? Y que le va a echar fuego. No, no, nada de eso. Nada de eso. De nosotros tenemos que sacar qué es lo que el Señor está diciendo espiritualmente con estas palabras. Para que lo podamos entender mejor, el Señor siempre, siempre ha hablado con fuego. El fuego es purificador. El fuego purifica las cosas, hermano. Un metal, para poderlo deshacer o para poder poner un metal con el otro, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ponerlo al fuego vivo para que se pueda deshacer y se pueda hacer una alianza. Entonces, el fuego purifica, saca todo y solamente queda lo que es precioso, en este caso, el oro. Amén. El oro, hermano, lo representa a Él. Representa su palabra, lo representa a Jesús, representa lo que Él es. Pero dice que tenemos que ser oro refinado en fuego. Y esto es muy importante que muchas veces no lo hemos entendido. Pero para darle algunos ejemplos, lo quiero llevar entonces a algunos versículos bíblicos. Primeramente, a Éxodo capítulo 3, versículo 2, para poder entender esto del fuego. Amén. Dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Santo Dios. Ok. ¿Usted ha visto un incendio alguna vez? Seguramente ha visto. Yo me acuerdo, hermano, de que cuando yo estuve no hace poco, ya hace unos meses en Chile, fui al sur a visitar a nuestros hermanos allá. Y justamente estaban los incendios allá. Entonces uno pasaba con el auto y uno veía que los árboles estaban incendiándose y todos los secos, porque estaba muy seco, entonces uno pasaba como en medio de un fuego y entonces le daba un poquito de susto pasar en medio de árboles que se estaban incendiando. Pero pareciera que la gente no pasaba nomás y no tenía mayor problema. Yo miraba para un lado, para el otro y quería pasar lo más rápido posible.
El fuego siempre como que nos aleja. El fuego sabemos que es peligroso. El fuego sabemos de que no es bueno de que uno esté tan cerca del fuego. Incluso a los niños uno le enseña eso. Pero dice que aquí el fuego ardía en una zarza y la zarza no se consumía. Entonces yo me pregunto, ¿qué clase de fuego era ese? Porque Moisés se acercó cuando se sorprendió que se estaba incendiando, pero que esa zarza no se consumía. Entonces, ¿cómo podía ser una zarza que era seca y que lo tenía que consumir el fuego y no se consumía? Entonces, quiere decir que el fuego de Dios es un fuego muy diferente al fuego que nosotros conocemos. El fuego de Dios es para purificar. Cuando se acercó Moisés, ¿qué le dijo el Señor? Moisés, saca tus calzados de los pies, porque el lugar que tú pisas, santo es. Entonces, ¿qué hizo la zarza? ¿Qué hizo el fuego de Dios? Purificó el lugar. Entonces, el fuego de Dios nos sirve para purificar. El fuego de Dios nos sirve incluso para que el Señor saque las cosas que nos cuesta tanto muchas veces sacar de nuestros corazones. Amén. Otro ejemplo, Éxodo capítulo 19, versículo 18. Dice así: todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Santo Dios. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Hermano, yo pienso de que los que estaban cerca de ahí, si yo me asustaba con los arbolitos, que estos chiquititos que se empezaban a incendiar, imagínense aquí. Dice que el Señor descendía en fuego ahí sobre el monte, hermano, y ese monte empezaba a humear. Era como un volcán que daba humo. Imagínense, entonces todos estaban ahí paraditos viendo eso. Yo pienso que, y dice que incluso todo el lugar temblaba cuando el Señor bajaba. Pero ¿cómo bajaba? En fuego. En fuego. Mire, esto del fuego deberíamos profundizarlo un poquito más. Si nosotros vemos por qué el animal se tenía que sencillamente sacrificar y quemar en fuego. Porque solamente tenían que quedar las cenizas. Porque el Señor purificaba las cosas en fuego. Entonces nosotros tenemos que profundizar esto, porque el Señor bajaba en fuego. Entonces ahí comprendemos, queridos hermanos, que el Señor es fuego también. Incluso llega a decir la palabra que el Señor es amor, pero también es fuego consumidor. A ver, que consume. Pero el fuego del Señor no es solamente, te vas a ir al fuego o te vas a ir al lago de fuego. No, no, no. El fuego del Señor es un fuego que hoy día te puede purificar todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Y mire, le voy a dar un ejemplo. Isaías capítulo 6, versículos 6 y 7. Dice, y voló hacia mí uno de los serafines, decía Isaías, teniendo en su mano un carbón encendido. Estaba un carbón encendido en fuego. Tomando del altar con una de las tenazas y tocando con él sobre mi boca. Y dijo, he aquí que esto toco tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Entonces el fuego te limpia del pecado. El fuego de Dios te limpia. Es por eso que el Señor le decía a la iglesia, anda y compra oro refinado en fuego, porque no es solamente que tú vengas a la iglesia, verdad, que realmente tiene razón, voy a ir a la iglesia como que le vamos a cumplir al Señor, voy a ir el día domingo, así va a estar todo bien. No, es que si tú vienes a la iglesia es porque el fuego de Dios necesita purificarte, necesita sacarte, necesita desarraigar todo pecado para que tus pensamientos cambien, tus emociones sean completamente cambiadas y pueda haber una verdadera transformación.
Eso es lo que hace el fuego. Aquí el fuego, ese carbón encendido que estaba en fuego, los puso en los labios ahí del profeta. Por supuesto que no se quemó ni nada. Eso fue algo espiritual, porque dice que en ese momento fue quitada la culpa de él y fue limpio de su pecado. Entonces el fuego de Dios te purifica. El fuego de Dios es poder. El fuego de Dios quita y limpia tu pecado. El fuego de Dios es necesario para cada uno de nosotros, hermano. Mire, y en el día de hoy, ¿dónde está el fuego de Dios? Aquí, Mateo capítulo 3, versículo 11. Dice así: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aleluya. En Espíritu Santo y fuego. Mire, es que nosotros aquí tenemos que comprender, porque muchas veces lo leemos todo muy rápido. Entonces pensamos que dice Espíritu Santo y fuego. Ah, Espíritu Santo. Pero hermano, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, cuando viene el Espíritu Santo a tu vida, cuando Él viene, no es solamente para que tú sientas al Señor. No, tiene que venir con el fuego para hacer morir las cosas de la carne. Amén. Se lo leo en otra versión. Mateo 3:11, Biblia latinoamericana. Dice así. Ahí me faltó el yo. Perdón, hermano. A ver. Santo Dios. Me fui para atrás. Bueno. Dice: yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle la sandalia. Él os bautizará, ponga ojo, con el Espíritu Santo, 1, y con fuego, 2. O sea que el bautismo, porque muchas veces tenemos un mal concepto del Espíritu Santo. Perdón. Pensamos que el Espíritu Santo es solamente un espíritu que nos viene a hacer cosquilla, o que sencillamente se siente lindo, se siente rico por dentro, que nos hace llorar y que sentimos la presencia del Señor. Amén. Todo eso está bien. Pero fíjese de que nosotros tenemos que ir un poquito más allá. Dice Espíritu Santo y con fuego. ¿Por qué con fuego? Porque el Espíritu Santo no es solamente para que Él venga y tú sientas lindo dentro de ti, sino que también Él tiene que venir con fuego para purificar tu vida, para cambiar tu vida, para hacerte una nueva persona, para limpiar realmente esos pecados que nos cuesta tanto muchas veces sacar de nuestras vidas, para realmente purificar nuestras emociones, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras actitudes. Todo eso tiene que ser purificado con fuego. El fuego de Dios es necesario. Por eso Él dijo: anda y compra oro refinado en fuego. No basta solamente con el oro, no basta solamente que venga el Espíritu Santo y tú lo sientes y pienses que con eso está listo. No, tú tienes que pedir fuego de Dios para que ese fuego pueda hacer cambios verdaderos en tu vida y pueda ser transformado a una nueva persona, a una nueva criatura, y para que salgas de la iglesia no de la misma forma que entraste, sino que salgas una persona diferente. Amén. Aleluya. Mire, se lo quiero leer en una versión. ¿Cómo se llama esta versión? Me parece que no la escribí. CDG. Parece que es una versión de un teólogo. Pero mire cómo lo traduce esta Biblia. Dice: yo ciertamente os dirijo en esta inmersión, porque es el bautismo. Inmersión es la misma palabra que bautismo. Yo ciertamente os dirijo en esta inmersión de purificación como señal de que tenéis la firme intención de volveros de vuestros malos caminos al Eterno. Pero detrás de mí viene uno más alto rango que yo, a quien no soy digno ni siquiera de llevarle su calzado.
Ahora, mire lo que dice acá. Él es quien os sumergirá, os bautizará, en otras palabras, en la presencia divina, en el Espíritu Santo, y os purificará con fuego. Aleluya. Me gustó esta versión porque explica realmente el sentido de lo que el Señor quería decir ahí en su palabra. Entonces, el Espíritu Santo, hermano, usted no lo pida solamente para sentir la presencia del Señor. Amén, lindo, es precioso. Pero pídala principalmente con el fuego de Dios para que ésta nos purifique en espíritu, alma y cuerpo. Amén. Aleluya. Mire lo que hemos sacado solamente de una pequeña oración. Entonces nos volvemos hoy día al texto que estuvimos al principio. Amén. Hoy día voy rápido, hermano, para alcanzar. Apocalipsis 3, 18 y 19 dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Ya vimos lo que es el fuego y para qué sirve. Incluso me acuerdo, hermanos queridos, de que en una de las prédicas que nosotros vimos, decía de que el fuego sirve para quebrantar todas las ataduras que uno pueda tener. Fíjese de que el pastor, yo me acuerdo si era el pastor o el que estaba exponiendo la palabra, decía de que en ese momento, cuando los tres amigos de Daniel lo echaron al horno de fuego 7 veces calentado. Fíjese que dice la palabra del Señor, si usted lo lee ahí en Daniel, de que los que calentaron el fuego, era tan caliente el fuego que en ese momento hasta ellos se quemaron y se cayeron en el mismo horno que ellos mismos calentaron, imagínense. Entonces nosotros tenemos que comprender algo. Ahora, miren lo que pasó. ¿Echaron a los 3 amigos de Daniel al horno? Claro que lo echaron. Ahí. 7 veces calentado, fuego total. Pero de repente cuando vieron hacia adentro, vieron de que ellos estaban vivos, que ni sus ropas salía humo, que ni su pelo se había quemado, que nada de ellos se había quemado excepto algo. Porque ¿cómo los echaron al horno? Amarrados. ¿Qué es lo que se quemó? Las amarras. O sea que el fuego de Dios nos sirve para poder desatar todas las ataduras que podemos tener en nuestra vida en el día de hoy. El fuego de Dios saca, desarraiga las ataduras, desarraiga toda cadena que podamos tener. El fuego de Dios es necesario, queridos hermanos. Es necesario. Amén. Gloria a Dios. Ok, seguimos entonces. Dice, oro refinado en fuego para que seas rico. Entonces, ¿dónde está la riqueza, hermano? La riqueza está en poder ser bautizado en el Espíritu Santo y que el fuego de Dios te transforme en la vida. Ahí es cuando tú realmente eres rico en el Señor. Dice, y vestiduras blancas para vestirte. ¿Se da cuenta? Entonces, pero mire cómo son las cosas. El Señor te tiene que purificar. El Señor te tiene que purificar con ese fuego de Él antes de darte la vestidura. Porque si te las das así sin purificación, desde el momento que te las pones, ya las ensucias. Me debe entender, ¿no? Entonces, ¿es necesario la purificación? Claro que es necesario para que seas rico y para que el Señor te dé vestiduras blancas para vestirte. Y dice, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Acuérdese, o en otras palabras, que no se descubra la vergüenza de tu pecado. Ok, ahora dice, unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Ok, en estos 20 minutos que ya me quedan, vamos a ver esta última parte de este texto que hemos estado ya explicando. Unge tus ojos con colirio. ¿Qué es lo que era el colirio, hermano? Fíjese que en ese tiempo
En la iglesia de la Odisea había una escuela de medicina y ellos usaban el colirio justamente para refrescar los ojos y para hacer descansar la vista, para que la gente pudiera ver mejor. Y dice que los colirios, hermano, era una opción ideal del cuidado visual, ¿no? Estaba diseñado para refrescar, para lubricar la visión, los ojos secos, los ojos cansados, le ponían colirio y de esa manera la gente se podía refrescar del polen, de la suciedad, del polvo y de todo lo que, del cansancio y de todo lo que le afectaba a la vista. También dice que servía para evitar que las sustancias como el polvo acaben desencadenando un problema con ojos irritados o diferentes tipos de enfermedad. Entonces, en ese tiempo y hasta en el día de hoy, se usaba el colirio justamente para refrescar los ojos y para que pudieran ver bien. Entonces aquí la palabra me dice, unge tus ojos con colirio para que veas. O sea, si el Señor nos está diciendo en el día de hoy, unge tus ojos, es porque nuestra visión, por eso el Señor le dijo, tú eres un ciego, tú eres alguien que es incapaz de entender. Entonces, unge tus ojos con colirio, unge tus ojos para que puedas ver bien, para que puedas ver claramente qué es lo que el Señor quiere de tu vida. Porque el Señor te hizo nacer, sí, el Señor te hizo nacer porque quiere hacer de ti lo que el Señor ya predestinó ahí en la presencia de Él. Pero para eso lo tienes que querer tú también. Amén. Dice, vez, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ok, yo quiero llevarlos entonces a Apocalipsis capítulo 3, versículo 19, y se lo quiero leer en otra versión, este texto, nueva traducción viviente, para que usted lo pueda entender mejor. Dice así, yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Arrepiéntete de tu indiferencia. Y ese era el gran problema de la Odisea. Ellos eran indiferentes a lo que el Señor le estaba diciendo. Pienso, hermanos queridos y amigos que me escuchan, que uno de los grandes problemas que la iglesia puede tener hoy es que somos que se han convertido cristianos indiferentes. Se han convertido cristianos que sencillamente toleran lo que Dios no tolera. Se han convertido en cristianos que son de una forma, pero realmente no son de Cristo. Nos hemos convertido sencillamente y hemos puesto los pensamientos propios ante los pensamientos de Dios. Dice, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Entonces, muchos cristianos se han convertido en cristianos indiferentes. No les interesa lo que dice la palabra del Señor, no les interesa. Sacan una cosita y otra no la tratan de hacer. Entonces vamos probando con diferentes cosas o sencillamente atendemos a las cosas que a nosotros nos gustan, pero no atendemos en las cosas de Dios o en la palabra del Señor lo que no nos gusta. Entonces como que hacemos elecciones. Esto sí, esto no. Y Pablo llegó a decir, es necesario predicar, hablar todo el consejo de Dios, sin esconder nada, sin sacar nada y sin poner nada extra. Porque eso es lo que dice la palabra en Apocalipsis. Incluso dice que nosotros no podemos ni sacar ni ponerle a la palabra, pero nosotros, ¿qué es lo que hacemos en el día de hoy? Solamente oímos lo que a nosotros nos gusta, pero lo que no nos gusta lo dejamos aparte. Entonces, eso no puede ser, porque entonces nos convertimos en cristianos indiferentes. Y un cristiano indiferente es alguien que es para el Señor ciego, miserable, desnudo, pobre y desnudo. Y espero que no seamos de aquellos, que seamos de la iglesia que se está preparando para la venida del Señor. Apocalipsis nuevamente 3:19 en esta versión Ausejo. Dice así, yo a los que amo
los reprendo y castigo. Anímate, pues, y conviértete. Me gustó ese. Conviértete. Me acuerdo de que cuando Tomás no creía que el Señor había resucitado y el Señor se puso delante de Tomás, se le apareció a Tomás y le dijo, Tomás, de aquí para adelante no seas incrédulo, sino creyente. Así bien fuerte, se lo dijo de una forma imperativa. Aquí es lo mismo, anímate pues y conviértete de tu mal camino. ¿Conviértete de qué entonces? De tu indiferencia. Conviértete de estar tibio. Conviértete de siempre buscar la palabra que a ti te agrada, pero la que no te agrada, como que no la quieres recibir. No, hermano, todo el consejo de la palabra, porque todos los días necesitamos cambiar. ¿Acaso el que está delante no necesita cambiar? Claro que necesito cambiar. Todos los días me tengo que estar delante del Señor diciendo, Señor, cámbiame en esto otro, cámbiame, porque es necesario. Tenemos que ir de gloria en gloria, de poder en poder, de transformación tras transformación, de justicia tras justicia, de perfeccionamiento tras perfección. Entonces nosotros tenemos que hacer, conviértete de las indiferencias. Amén. ¿Qué más nos dice? ¿Por qué tenemos que convertirnos? Porque dice que Dios es Dios celoso, decía el texto. Y la palabra celoso es la palabra celó, del 2206, que quiere decir tener calor de sentimiento por o en contra de, arder, celar, celo, celoso, desear, procurar, poner todo el esfuerzo en algo. Y déjeme decirte, hermano, que Dios es celoso a los que Él ama. Entonces muchas veces, hermano, si tú no sientes que el Señor te está llamando, si tú no sientes que el Señor te está corrigiendo, entonces, hermano, preocúpate. Una vez un hermano me decía, no, hermano, es de que yo me siento tan indigno de esto, que todos los días me siento con un cuerpo que está lleno de pecado. Y entonces le dije, ¡uy, qué bueno, lo aplaudo! ¿Sabe por qué? Porque entonces eso quiere decir que el Señor está obrando en ti. Deberíamos preocuparnos cuando no sentimos nada, porque todos los días tenemos que cambiar algo. ¿Sí o no? Aleluya. Éxodo 34:14, mire lo que dice. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. ¡Wow, hermano! Entonces Dios es celoso con sus hijos. Entonces, si tú eres hijo de Él, esta palabra puede chocar tu corazón. Y si ha chocado en tu corazón, si ha puesto algo en tu corazón y tú te empiezas a ver realmente, me parece que estoy indiferente, me estoy poniendo tibio, entonces, bienvenido. El Señor está trabajando contigo. Pero si no te hace nada, como que te resbala las palabras, como que ya es una costumbre ir un día domingo, entonces preocúpate. Amén. Aleluya. Celoso también. Ahora, la última parte del versículo, antes de poder terminar, dice, por tanto, entonces, yo te aconsejo de mí que compres oro refinado en fuego. Ya lo vimos. Para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Eso también ya lo vimos. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez o de tu pecado. También lo hemos visto. Y unge tus ojos con colirio para que veas. También lo vimos. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, eso recién lo vimos, y arrepiéntete. Eso no lo hemos visto. Arrepiéntete. Esta palabra, arrepentirse, hermano, es una palabra bien especial. Y dice así. Arrepentirse es una palabra griega que se le dice metanoeo. Metanoeo, le dicen algunos. El numeral del diccionario Strong, el 3340. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir pensar diferente o después. Reconsiderar, sentir compunción. Es arrepentirse.
Y mire lo que dice en el diccionario Van. Cambio de vida basado en un cambio completo de actitud y pensamiento en lo relativo al pecado y a la rectitud. O sea, el arrepentirse no es remordimiento. Remordimiento es cuando dice, ay, realmente me siento mal. Voy a ir un día domingo y de ahí ya cumplí con el Señor. Eso es remordimiento. En cambio, si tú dices, no, Señor, yo realmente necesito estar contigo, voy a ir el día domingo, voy a ir ese domingo, voy a buscarte en la oración, voy a buscarte ahí juntamente con los hermanos, voy a buscarte en cada tiempo, entonces, porque te sientes que necesitas cambiar tu vida, necesitas cambiar tus pensamientos, necesitas cambiar tus actitudes. Entonces eso es arrepentimiento, porque arrepentimiento es realmente un cambio completo de actitud y pensamiento. Un cambio completo de actitud y pensamiento, se lo vuelvo a reiterar. Eso es arrepentirse. Es sencillamente cuando tú vas a una dirección y de repente dices, no, yo no quiero ir más por allá, me doy la vuelta y me voy por esto otro. Entonces es un cambio de dirección, es un cambio de pensamiento, es un cambio de actitud, es un cambio, hermano, completamente, es algo radical. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es celoso y que Dios incluso va a reprender, incluso va a castigar a todos aquellos que son hijos e hijas de Dios para que se mantengan en el camino y para que un día cuando Él venga a buscar a su pueblo, tú y yo seamos partícipes de aquellos que se van con el Señor. Entonces la cosa no es tan fácil. Amén. Pero aún así, fíjese de que en la Biblia habla de que hay gente que no se arrepiente. puede escuchar 1000, 2000, 3000, 5000, 10.000 palabras y aún así no se arrepiente. ¿Cómo puede ser eso? Porque hay un corazón ya duro. Miren, les voy a dar algunos ejemplos. Aquí, Apocalipsis capítulo 9, versículo 20. Miren lo que dice. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Entonces, mire lo que dice aquí. Habían hombres en el tiempo de la gran tribulación, porque este es el tiempo ya de la gran tribulación, donde hubo plagas, donde fueron muertos por diferentes tipos de plagas, pero aún así, sabiendo de que el único que puede parar las plagas es el Señor, ellos no se arrepintieron de su pecado y siguieron haciendo su vida, siguieron, dice, adorando a los demonios, a las imágenes de bronce, de piedra, de madera, dice que esto no pueden ver, ni oír, ni andar. Entonces hay gente que no se arrepiente. Y yo espero realmente que tú no seas uno de ellos. Hoy día es cuando más necesitamos arrepentirnos, hermano, de nuestro pecado. Necesitamos que el Señor nos dé vestiduras blancas para que nuestra vergüenza no sea descubierta. Pero para eso, el Señor dice que Dios es Dios celoso. Anda y arrepiéntete, cambia de actitud, cambia de pensamiento. Otro ejemplo, Apocalipsis capítulo 16, versículo 9 dice, y los hombres que se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Entonces hay gente que no se arrepiente. Hay gente sencillamente de que están tan indiferentes, están tan duros en su corazón, que uno le puede decir 1000 palabras, pero ya su corazón es tan duro, está tan indiferente, que no hay arrepentimiento. Y yo espero realmente de que tú seas hijo e hija de Dios, para que podamos arrepentirnos, para que tú sientas que el Señor te está llamando, para que tú entiendas que el Señor quiere que todos los días tenemos que ir arreglando cositas que necesitamos arreglar, porque nadie de nosotros pienso que está así, santo 3 veces santo, no lo creo, ni el que está aquí delante de ustedes, no.
sino de que todos los días necesitamos arreglar algo. ¿Sí o no? Alguna emoción negativa, arréglelo en el Señor. Algún pensamiento negativo, arréglelo en el Señor. Algún pecado escondido, vaya, arrepiéntese y pídale ayuda al Señor. Entonces, todo necesitamos la ayuda del Señor. El gran problema es cuando un día, ni Dios lo quiera, sintamos de que no necesitamos ya arrepentirnos de nada, es justamente ahí cuando ya estamos cayendo. Dice el Señor que el que esté firme, mire que no caiga. Cuando el hombre y la mujer caen, cuando piensen que ya no necesitan a Dios. Ahí tú ya estás cayendo. Ahí tú ya estás cayendo en el hoyo. Ahí tú ya estás cayendo en lo más profundo. Ahí es cuando tu visión se ciega, tu corazón se endurece y sencillamente no hay arrepentimiento. Puede haber remordimiento y aparece de repente en la iglesia y a veces desaparece, pero no hay arrepentimiento verdadero. Para tener un arrepentimiento verdadero, tú necesitas buscar al Señor. Y hoy día el Señor nos dice, hazlo, arrepiéntete. Arrepiéntete. ¿Por qué? Por lo que ya le dije. Porque si no nos arrepentimos, entonces estamos igual a la iglesia de la Odisea. Nos volvemos tibios y a los tibios el Señor les vomita de su boca. Y yo espero que eso no sea ni para ti ni para mí, sino que seamos hijos e hijas verdaderas de Dios. Amén. Aleluya. Lo vamos a dejar hasta ahí. Amén. Vamos a dejar hasta ahí y vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que el Señor nos bendiga en el día de hoy. Vamos a tomar estos 3 minutitos que me quedan para poder tener una oración y para que tú puedas ver, querido hermano, de que necesitamos arrepentirnos. Yo me pregunto, ¿tienes tú cosas que arrepentirte? ¿Tienes cosas tú que arreglar? Porque yo las tengo. Yo tengo cosas que arreglar, yo tengo cosas que arrepentirme. Hay pensamientos, hay actitudes, hay diferentes cosas. Todos los días tenemos alguna mala actitud, un malo pensamiento. Necesitamos arrepentirnos y sentirnos libres, hermano, libres en el Señor. Así que vamos a hacer una oración. Para esto, por lo menos, yo que soy necesitado de Dios, y si tú eres necesitado de Dios, ora también conmigo. Amén. Señor, yo te doy gracias en este momento. Y te pido, Señor mío, una petición especial en el día de hoy. Te pido, Señor, que tú desarraigues con el fuego del Espíritu Santo toda mala actitud, Señor. Todo lo que necesitamos arrepentirnos, Señor. Todas las cadenas que necesitan ser quebradas, todas las amarras que necesitan ser quemadas, que hoy día se desarraigue, se queme todo, Señor mío, lo que no glorifica tu nombre, Señor mío. Ayúdanos, Señor mío, a ser parte de ese pueblo, Señor, que le da vestiduras blancas del Señor y que incluso cuando llegan a la presencia tuya les da corona, Señor, porque han sido luchadores, han peleado la buena batalla de la fe, no se han dejado sencillamente vencer. Saben, Señor Santo, que del momento que ya no necesitamos empezar la necesidad de estar contigo, es ahí cuando estamos cayendo. Pero hoy día tenemos necesidad de tuya, tenemos necesidad de arrepentimiento, necesitamos irnos perfeccionando cada día más, Señor Santo, para poder caminar poder caminar esta carrera, Señor, de una forma digna delante de ti. Bien dice tu palabra, Señor, que nosotros tenemos que lucir dignos para que tú nos lleves a tu presencia, Señor mío. Y la dignidad está primeramente en tener un corazón contrito y humillado, porque ese corazón tú no le echas afuera y con ese corazón tú puedes trabajar sacando toda iniquidad, sacando todo pecado, sacando toda actitud, todo pensamiento negativo y que podamos ser partícipes de ese pueblo que un día el Señor pronto, y sí muy pronto, viene el Señor a buscar a ese pueblo. Señor, te doy gracias. Bendice a cada hermano, a cada amigo, a todo aquel que me ha podido escuchar en el día de hoy y reprendemos desde ya toda tibieza en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, queridos hermanos.
Entonces ya lo dejamos hasta aquí. Vamos a seguir el próximo miércoles con la última parte de la iglesia de la Odisea y después nos queda la iglesia de Filadelfia. Que el Señor me los bendiga y nos vemos hasta la próxima.